En el presente video nos disponemos a utilizar la estructura repetir hasta que. Como nosotros ya hemos visto en clases pasadas, existen las estructuras iterativas o estructuras de repetición, las cuales permiten que se repitan un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición. También vimos que estas estructuras utilizan una variable denominada variable de control, mediante la cual se puede controlar el número de iteraciones que va a dar nuestro ciclo, nuestra estructura. Existe una tercera estructura que se llama repetir hasta que. Esa estructura la podemos ubicar en nuestro PCI, en la parte lateral derecha, en el botoncito que dice repetir hasta. Repetir hasta que. Entonces, aquí uno escribe la secuencia de instrucciones que se van a repetir. Y esas instrucciones se van a repetir hasta que una expresión lógica sea verdadera. Recordemos, esta expresión puede ser de tipo lógica booleana o puede ser de tipo relacional. Relacionales que utilizan los operadores relacionales, como el igual, el diferente que, el mayor igual, el mayor que, el menor que y el diferente. Bueno, también podemos utilizar en esas expresiones lógicas el operador AND o el operador OND que vimos en clase. ¿En qué cambia esta estructura repetir hasta que con las estructuras que ya hemos visto? La estructura mientras y la estructura para. Muy bien, esta estructura repite las instrucciones y después evalúa la condición. Y también cambia en otra cosa, que esta estructura repite mientras esta condición no se cumpla. ¿Sí es claro? Es decir, mientras la condición no se cumpla, ella sigue repitiendo. Sigue repitiendo. Sigue repitiendo. En el momento que se cumpla la condición que tenemos aquí planteada, entonces la estructura para. Se detiene. Esto es la principal diferencia de esta estructura repetir hasta que con las estructuras mientras y la estructura para. Entonces, observemos este ejercicio en el cual nosotros pretendemos escribir los números del 1 al 10. Bueno, primero que todo definimos una variable llamada n como entero. A n le asignamos el valor 1, le estamos inicializando. Recordemos, toda estructura de iteración tiene que llevar una variable de control, no olvidarlo. Y esa variable de control tiene 3 pasos, como le hemos dicho, a saber, inicialización, actualización y evaluación. Entonces, aquí nosotros estamos inicializando nuestra variable de control, que en este caso es n, la variable de control. Y él ingresa a la estructura sin siquiera haber sido evaluada. Ese es otro de los cambios que tiene con las otras dos estructuras. En las estructuras para y en las estructuras mientras, para poder ingresar a la estructura, es decir, al ciclo, tiene que evaluar la condición. En este caso, él ingresa sin evaluar la condición. Entonces, la primera instrucción es escribir n, es decir, escribe el número 1 y luego le suma un valor a la variable de control, a la variable n. Después que le ejecuta las instrucciones, evalúa la condición. Si la condición se cumple, entonces el ciclo para, se detiene, no sigue ejecutándose y se ejecutan las instrucciones que están por fuera del ciclo. Yo puedo hacer aquí, escribir finalizó. Muy bien. Esta instrucción se va a ejecutar cuando salga del ciclo. ¿Listo? Volvamos nuevamente al ciclo. Él se sigue repitiendo mientras esta condición sea falsa. Es decir, escribe n, escribe el número 1, lo aumenta a 2, dice 2 es igual a 11, falso. Entonces repita, escribe n,
es decir, lo escribe el 2 y lo suma un dígito, 3. 3 es igual a 11, falso, repita. Y así sigue repitiendo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegó al 10, lo escribió el 10 aquí. Le suma la variable 1, o sea, ya no vale 10 sino 11. N igual a 11, verdadero. Como se hizo verdadero, esta conexión sale del ciclo. Y ejecuta esta instrucción que está por fuera del ciclo. Miremos a ver cómo es la ejecución. Aquí podemos ver todos los números del 1 al 10 y la palabra finalizó. ¿Por qué no escribe el 11? Porque ya salió del ciclo. ¿Listo? La variable toma el valor 11, pero es solo para control, por eso se llama variable de control. Con el 11 nosotros estamos saliendo del ciclo. El 11 no puede entrar nuevamente a escribirlo, porque ya hemos salido del ciclo. Miremos otro ejemplo. En este ejemplo se pretende ejecutar una división. Todos sabemos, por matemáticas de colegio, que el divisor no puede ser 0. ¿Por qué razón? Porque la división entre 0 no está definida. Daría un valor muy grande, grandísimo. Entonces este ejercicio lo que permite es realizar una división asegurándonos que si el usuario digitó 0 en el divisor, entonces lo obligamos a que digite otro valor. Si el usuario, se quiere solo digitar el 0, ¿sí? Se pone, digamos, entre comillas, ¿no? Se pone que quiere el 0, que quiere el 0 y que quiere el 0 del divisor. El ejercicio no le va a permitir hacer una división entre 0. Así el usuario se pare de las pestañas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Definimos el dividendo, definimos el divisor, es decir, el dividendo es el valor que va arriba, digamos, en la división. El divisor es el valor que va abajo y el resultado de la división. Leemos el dividendo sí puede ser 0. Y ahora sí, leemos el divisor. Aquí evaluamos si el divisor es igual a 0, entonces escribir el divisor no puede ser 0. Es decir, este sí lo único que me sirve es para avisarle al usuario, que el divisor no puede ser 0. Y aquí viene lo importante. Hasta que el divisor sea diferente de 0. Es decir, él se sigue repitiendo siempre que el usuario digite 0. Siempre que esta condición sea falsa. Esta condición es falsa cuando divisor tiene el valor 0. Recuerden. Se sigue repitiendo. ¿Cuándo se va a hacer verdadera esa condición? Cuando el usuario digite un valor distinto de 0. Entonces, cuando leemos el divisor y el usuario digitó cualquier valor distinto de 0, por ejemplo el 5 o el 8, esto no va a suceder, no va a ser verdadero esta condición, ¿sí? Y esto sí se va a cumplir, porque 5, por ejemplo, o también el 8 o cualquier otro número es distinto de 0. ¿Qué pasa? Como se cumplió esta condición, salimos de este ciclo. Bien, repito, estas instrucciones se repiten mientras esta condición sea falsa. Si la condición es falsa, él sigue repitiéndose. Él se repite, dice ahí. Se repite. Cuando la condición sea verdadera, para la ejecución del ciclo. Y ahí ya podemos salir de nuestro ciclo. Se detiene la ejecución del ciclo. Podemos salir de nuestro ciclo y ejecutar esa instrucción que dice: divida por favor el dividendo entre el divisor. Ya sabemos que en esta línea el divisor ya tiene un valor distinto de 0. ¿Por qué? Porque cumplió esta condición. Hacemos la división, se lo asignamos al resultado y escribimos: el resultado de la división es resultado. Bueno, pasamos a hacerle una prueba al ejercicio. En este momento está leyendo el dividendo. Voy a digitar por ejemplo 20 y me pide leer el divisor, pero el divisor ya está dentro de la estructura a repetir hasta que él se metió en este ciclo y no va a salir hasta que el divisor sea diferente de 0. Digitemos 0
por ver qué pasa. Si yo digito divisor igual a 0, se va a ejecutar, esta condición va a ser verdadera y va a escribir el divisor no puede ser 0. Va a llegar aquí nuevamente, evalúa divisor diferente de 0, falso. Y nuevamente vuelve a repetir a leer el divisor, como aparece en la prueba. Voy a digitar nuevamente 0, a ver qué pasa. Digito 0, a ver qué pasa. Voy a digitar 8, a ver qué pasa. Según nuestros cálculos, lee 8, ejecuta este sí, es decir, divisor vale 8, 8 es igual a 0, falso, entonces no escribe el divisor, no puede ser 0. Luego, ejecuta divisor diferente de 0, verdadero. Por lo tanto, debería ejecutar esta división, esta operación de aquí, indicada. Y nos da el correspondiente resultado. Bueno, llegados a este punto, voy a proponer dos ejercicios para fortalecer el aprendizaje de esta estructura de repetición o de iteración. El primer ejercicio consiste en que vamos a leer una contraseña, la que usted quiera, la que usted vea conveniente, y debe repetirse hasta que digite la contraseña correcta. Es decir, si mi contraseña es 1, 2, 3 y el usuario digita 5, 6, 7, el programita, es decir, el algoritmo, debe nuevamente pedir la contraseña, debe nuevamente leerla. Y así se va a seguir repitiendo hasta que el usuario digite la contraseña correcta. No se olviden, hasta que la contraseña sea correcta. Y segundo ejercicio, vamos a leer números y a sumarlos. Vamos a sumar solo los pares hasta que el usuario digite un número impar. Repito, un algoritmo que sume los números pares que está leyendo. Él está leyendo continuamente números y suma los pares hasta que digite un número impar. Eso es todo. Cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi correo. Muchas gracias.